Thank you for joining us today for our U46Engage webinar. Our presentation today is brought to you in collaboration with our Food and Nutrition Department. Gracias por acompañarnos el día de hoy para nuestra sesión virtual de U46Participa. Nuestra presentación hoy la estamos haciendo junto con nuestro Departamento de Alimentos y Nutrición, so gracias a ellos por acompañarnos. My name is Carla Jimenez, and I am the Coordinator of Family and Community Engagement and also a parent in the district. Mi nombre es Carla Jimenez y soy la coordinadora de programas de la participación familiar y de la comunidad. Also with us is Ruby Marrufo, who will be assisting us with interpretation today. Hoy nos acompaña también Ruby Marrufo, quien nos ayudará con el servicio de interpretación hoy. Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. Before we move on to our presentation, I'd like to let you know a few items. Pero antes de iniciar con nuestra presentación, quiero dejarles saber algunas cosas. Today's presentation will be a little different as we will be interpreting consecutively. So, la presentación de hoy se verá un poquito diferente ya que estaremos interpretando consecutivamente. The presentation is being recorded and will be available at our U46Engage website, which is located at u-46.org/webinars. And it will also, and it will be posted there and will be also posted on our YouTube channel. La presentación de hoy se está grabando y también estará disponible en nuestra página de nuestras sesiones virtuales de U46Participa, la cual está disponible en u-46.org/webinars. Y también estará disponible en nuestro canal de YouTube. For questions today, please include those in the Q&A box located at the bottom of your screen, and we'll have some time towards the end of the presentation to answer those. And then you can also raise your hand then if you like to instead present your question out loud. Para preguntas o comentarios, por favor, durante la presentación le pedimos que las incluyan en la opción de Q&A que está ubicada en la parte de abajo de su pantalla, o pueden levantar la mano, pero al último para poder hacer su pregunta si lo prefieren hacer así. We ask that you please hold off right now on your questions until we review the entire presentation. We may be able to answer your questions then. Les pedimos que por favor se esperen un poquito en presentar las preguntas. Déjenos repasar la presentación porque ahí quizás ya le podamos contestar sus preguntas. La opción de chat solo se usará para compartir puntos claves y enlaces este día. The chat box today will only be available for us presenters to share main points and links throughout the presentation. So today's topics will explain what is the P-EBT benefit. In other words, the Pandemic Electronics Benefit Transfer Plan. Explain how to access the benefit, and then where do we go for questions. So hoy nuestra presentación le explicará qué es el beneficio de transferencia electrónico o conocido el P-EBT. Cómo se va a distribuir el beneficio y dónde ir para más información y si tiene otras preguntas. And now I'm going to introduce our presenter, Ms. Elena Hildreth, and she is our Director of Food and Nutrition Services in U46. Y ahora les voy a presentar a nuestra presentadora, a la señora Elena Hildreth. Y Elena Hildreth es nuestra directora del Departamento de Alimentos y Nutrición aquí en el distrito U46. Welcome, Elena. Bienvenida, Elena. Thank you, and thank you all for joining us this evening. The presentation will be brief, and if you have any questions afterwards, even after the presentation, don't hesitate to reach out. Our contact information is on our website, but please know we are just the messengers. If you have specific questions that we can't answer, we will find the answers for you. So just be patient. Thank you. Gracias por acompañarnos este día. La presentación va a ser breve,
pero la información que vamos a compartir esperemos que conteste algunas de sus preguntas, pero recuerden que nosotros somos simplemente los mensajeros de esa información. Estamos disponibles para contestar preguntas, sin embargo también compartiremos la información de contacto donde ustedes podrán hacer preguntas adicionales. Gracias. So we will begin with our first question, Elena. What is the Pandemic Electronic Benefits Transfer? What is this all about? ¿Qué es la transferencia electrónica de beneficios pandémicos? ¿De qué se trata todo esto? It's a program provided by the state of Illinois to help support families during the pandemic with additional funds through a card for groceries. Es un programa proporcionado por el estado de Illinois para ayudar a las familias durante la pandemia y es a través de una tarjeta para comprar alimentos. The value of the card is $6.82 per student per day, and it's a calculation that is using attendance and non-attendance days. Y el valor de la tarjeta son $6.82 por día por estudiante. What was the additional, Elena? For student attendance and non-attendance non-attendance days. Y incluye los días en donde los estudiantes no asisten a la escuela y cuando asisten a la escuela también. Students that are eligible for the benefits are students that are at schools that are community eligible or free, students that are free eligible, and all of that is done through our system communicating with the state of Illinois. Y los estudiantes que son elegibles son aquellos que reciben acceso a las comidas en la escuela, ya sea gratuitamente, y es a través del sistema que utilizamos en la escuela para las comidas escolares. I think that's it. Our next question, how much will families receive? Y nuestra próxima pregunta, ¿cuánto van a recibir las familias? It's $6.82 per student per day, and it's based on the student attendance and that it's based on the days that there are no meals served at school on student attendance days. Cada estudiante recibirá $6.82 en la tarjeta de beneficios por estudiante cada día que asistan a la escuela, que no asistan a la escuela, cuando recibirían su alimento ahí en la escuela. And the attendance days are calculated from this past August through March. Y los días de asistencia se calculan desde agosto hasta marzo. Actually, sorry, December. Disculpen, desde diciembre, disculpen. Se calculan desde que asistieron a la escuela en diciembre hasta marzo. Benefits, though, will continue through June. So, pero los beneficios continuarán hasta junio. okay. Our next question, who is eligible? ¿Quién es elegible? All students that are at direct certification students are automatically eligible, and students that have completed a meal application and qualified for free meals or reduced meals are eligible. Los estudiantes las familias y estudiantes que han completado la solicitud de alimentos para recibirlo gratuitamente o a precio reducido, son elegibles para recibir estos beneficios. We have encouraged families that have not previously completed a meal application to do so because financial statuses have changed over the last year. Estamos motivando a las familias que no completaron la solicitud que lo hagan porque sabemos que algunas familias su estado económico ha cambiado en este pasado año. Yeah. And they won't ask for a social security number or it doesn't immigration status or citizenship status. No, van a pedir un número de seguro social y verdad que no importa su estatus migratorio o ciudadanía. So, thank you. And the big question, where do I apply? Y la gran pregunta, ¿dónde se llena una solicitud para esto?
There's a number that you could call direct. It's listed in the presentation if they can see it. Otherwise, we have it on our website. And then there's a website. The first thing would be is to make sure that your address through our student database is correct, because that's linked to the student address. Home address. Así que hay un número que aparece ahí en su pantalla, pero también hay un sitio web que aparece también ahí en su pantalla. Pero lo más importante sería verificar que la dirección de domicilio esté correcta con la escuela, porque eso está enlazado con la solicitud. So they'll automatically get something in the mail. Entonces Yes. automáticamente van a recibir algo en el correo. Yes. One of the questions is, do we have a date? Una de las preguntas es, ¿hay una fecha A date for when to they're- get the card, para recibir la tarjeta? No, it was my understanding through the state of Illinois that it would come sometimes mid to the end of March. And that's all I know. Tengo entendido que la tarjeta la iban a enviar entre mediados de marzo a últimos de marzo, pero esa es la única información que yo tengo. One thing to note on that is that they're coming in plain envelopes. So to make sure that you watch your mailbox for an envelope that may not be marked. Algo importante de notar es que estas tarjetas van a venir en un sobre no marcado, entonces estar atento en su correo por un sobre que no va a decir exactamente qué es lo que viene, entonces estar atentos cuando abra su correspondencia. Right. If the card does not arrive by the end of March, by March 30th, I would recommend calling or going on the website and finding out what the next steps are. Si no le llega su tarjeta a finales de marzo, el 30 de marzo, le recomendaríamos que llame al número de teléfono que aparece en la pantalla o verifique en el sitio web que está ahí en la pantalla para saber cuál es el estatus de su tarjeta. Well, along those lines, we have a couple questions. If they already have the link card or they have a card from the previous time, do you know if they'll get a new one? Algunas están preguntando si ya tienen la tarjeta de link o tienen la tarjeta de la vez pasada, ¿recibirán una nueva? No, they'll receive a separate P-EBT card with the student's name on it and specifically marked for P-EBT. It won't be linked to the link card. De hecho, recibirán una tarjeta separada con las iniciales del programa, con el nombre del estudiante y no va a estar enlazada con la tarjeta de la link. But one thing to remember, once you get the card, don't lose it because your benefits will be automatically loaded into that card that you received. So Pero every month you'll get new benefits. Algo importante es no perder esa tarjeta porque cada mes automáticamente se van a recargar sus beneficios en esa tarjeta. And then are they able to use this card at any grocery store? ¿Pueden usar esta tarjeta en cualquier tienda de comida? Yes, it's my understanding that the cards can be used at any grocery store. Sí, lo que yo tengo entendido es que sí, que se pueden utilizar en cualquier tienda de comida. So if this benefit is from December, is this retroactive? Entonces, si este beneficio es de diciembre, ¿es retroactivo? Yes, according to what I've been told, the benefits start from August and they calculate August through December for your first benefit. And then it continues on through June. And so every month you'll have additional benefits added to the card. Lo que yo tengo entendido, lo que se me ha informado es que se calculan sus beneficios de agosto a diciembre y luego cada mes se va a ir cargando en su tarjeta. One more thing that we have to share is una cosa más para compartir con ustedes. Es una gráfica explicando ciertas situaciones. Entonces, esta va a estar incluida en la presentación en nuestra página web.
So here's a graphic that would explain certain situations, and it will be posted as part of the presentation on our website. We'll continue answering questions. Seguiremos contestando preguntas, but we really want to thank everyone for being here with us today. Please make sure that you bookmark our webinar, our U46Engage webinars page to get a copy not only of this recording, but previous webinars that we've had. Esté segura de guardar esta página donde tenemos nuestras sesiones virtuales de U46Participa, no solo para ver la grabación de esta sesión, pero otras que hemos tenido. Another site to bookmark is our COVID site. Please make sure to visit that one for the latest information around distance learning and our COVID news. También esté segura de visitar nuestra página de COVID, donde hay información sobre el aprendizaje a distancia y otras noticias relacionadas ahorita con esta pandemia del COVID. Para preguntas sobre la tarjeta que no le podamos contestar hoy, aquí está la página web y también un correo electrónico con quien pueden comunicarse. For questions that we may not be able to answer for you tonight, please go ahead and make sure to visit this website. And also here's an email that you can send your questions to directly. So please include your questions in the Q&A part, and we will try to get through those today. So incluyan sus preguntas en la opción de Q&A y trataremos de contestar a las preguntas que tenemos hoy. So one is, if my student has an excused absence for hospital visits, do they qualify? Si mi hijo está excusado de ausencias por razones de hospital, ¿califican? Yes, as long as they're not recorded as in school attendance, then it counts. But yes, they do qualify. Sí, con tal de que no esté, no haya asistido, esté registrado como haber asistido a la escuela, entonces califica para recibir ese beneficio. Si ya tengo una tarjeta, ¿me van a mandar una nueva o puedo usar la misma? If I have a card, will they send me a new one or can I use the same? As answered earlier, you will get a new one with your child's name, specifically with the P-EBT benefit. So como se explicó, van a recibir una específicamente con el nombre del estudiante y que indica este beneficio de P-EBT. Will preschool students who do not eat at school also receive a card? ¿Recibirán los estudiantes de preescolar también una tarjeta? Unless they have the preschool programs that we currently have they are not enrolled in the National School Lunch Program, and that would be Illinois Park and Independence. Students at More at 4 and pre-K students at elementary schools that receive lunches or breakfasts will. It's just Illinois Park and Independence do not participate in the National School Lunch Program. Actualmente los programas de Independence y Illinois Park, ellos Yes. participan en las comidas nacionales, entonces ellos no recibirían estos beneficios. Solamente son las escuelas que participan en el programa nacional de alimentos, de comidas escolares. Again, is there an exact date of when we will receive the card? De nuevo, ¿hay una fecha de cuándo vamos a recibir la tarjeta? If you can repeat that answer, Elena. Well, we were told that cards would be issued by the middle or end of March. They're coming straight from the state of Illinois. We don't have any input. We're not issuing the cards. So those are the only dates that I have. A nosotros se nos informó que se iban a enviar a mediados de marzo o a últimos de marzo, pero esos vienen directamente del estado de Illinois. Nosotros no tenemos nada que ver con esas tarjetas, sino que se envían directamente del estado a los hogares. Is it also available for students who are approved for reduced meals? ¿Está también disponible para estudiantes que están aprobados para almuerzos a precio reducido? Yes, students that qualify for reduced meals are included. Si los estudiantes que califican para recibir
comidas a precio reducido están incluidos en este programa. How do you know if you already applied for the free or reduced meals? ¿Cómo sabe uno si uno ya solicitó para el almuerzo gratuito a precio reducido? They could reach out to our office and we could look them up in the system and verify what their status is. Pueden comunicarse con el Departamento de Alimentos y Nutrición y nosotros nos podemos verificar, checar nuestro sistema y verificar si están ya dentro del sistema. You want to share Shelley's contact information? She is bilingual. She's at extension 5446. Shelley Castillo. Ahorita vamos a compartir la información de una de las del personal del Departamento de Nutrición que es bilingüe. If you, again, if you already have free or reduced lunch, will we still have to apply for this or will it automatically be sent to us? De nuevo, si ya calificamos para el almuerzo a precio reducido o gratuito, ¿tenemos que aplicar para esto o automáticamente vamos a recibir la tarjeta? If your free or reduced eligibility is income-based and your application is current from this current school year, then you're fine. If you have not reapplied this year, then you need to have a current application in the system. Si usted envió una solicitud de este año para recibir la comida gratuita o a precio reducido, ya recibirá este beneficio. Sin embargo, si no ha enviado una solicitud para este año escolar, necesita hacerlo y si resulta ser elegible, entonces recibirá el beneficio. Está basado en los ingresos de la familia. The applications are on our website and it's for all students in the household. So just make sure it's complete so we can make sure that all students are accounted. Y la solicitud está disponible en nuestro sitio web y es para todos los estudiantes que viven en el hogar, así que asegúrese de tener esa información actualizada. Up to what age is the benefit for? ¿Hasta qué edad dan este beneficio? Students 18 years and younger, unless there's students that are specials that are enrolled in the school would go up to 22. Es hasta la edad de 18 años, sin embargo, si hay estudiantes en el programa de educación especial, llega hasta la edad de 22 años, que estén inscritos en el programa de educación especial. Only students who go to school, will they receive the benefits? I'm assuming they're saying, so if my student does not go to school, they don't qualify. No. Solo recibirán la tarjeta los niños que asisten a la escuela. So si mis niños no van a la escuela, no califican. Students only enrolled at U46, sorry, the dog's barking, U46 in a national school lunch program will qualify. Solo los estudiantes que están inscritos en una escuela que participa en el Programa Nacional de Comidas Escolares calificarían para recibir los beneficios. Similar questions here about separate cards or all in one. So hay varias preguntas si cada niño va a recibir su propia tarjeta o todo en una. So each student will receive their cards. Cada estudiante va a recibir su tarjeta. Yes, each student will have their own card. Sí, cada estudiante recibirá una tarjeta con su nombre. Is it too late to change my address and get a card? ¿Será muy tarde para cambiar mi domicilio y recibir una tarjeta? I would suggest that they call the IDHS or go on the website and ask that question. I don't have the answer to that. Mi sugerencia es que llamen al número de teléfono que pusimos en la pantalla porque yo no tengo una respuesta para eso, pero verificar directamente con el departamento
del estado para verificar esa respuesta. So will the funds go back to when school started in August? Entonces los fondos serán desde que inició la escuela en agosto? Yes, the funds that they'll receive now are for attendance, for the students' attendance from August through December. And then in April, they'll get January, February, and then they'll get caught up through June. Sí, los beneficios que se recibirán este mes va a ser retroactivo desde agosto hasta ahora, ¿correcto, Carla? Hasta ahora, y en abril recibirán, perdón, de agosto hasta diciembre, pero en abril recibirán los beneficios de enero hasta marzo. Again, will preschool students get this benefit? De nuevo, ¿recibirán los estudiantes de preescolar este beneficio? Only preschool students enrolled in a national school lunch program at Illinois Park and Independence are not. Solamente los estudiantes de preescolar que están en escuelas que participan en el Programa Nacional de Comidas Escolares lo recibirán. Los niños que están en Illinois Park y en Independence, estas dos escuelas no participan en el Programa Nacional de Comidas Escolares, entonces los niños inscritos en esas escuelas no recibirían estos beneficios. What food items can be purchased? ¿Qué artículos de comida se pueden comprar? Any groceries can be purchased at any store. There is a list on the website, the IDHS, that'll include all the stores that you can buy. You can't go to McDonald's, but you can go to the grocery store and pick up groceries. Puede comprar en cualquier tienda donde se venda comida, puede usted comprar los alimentos. También hay una lista en la página web del estado donde da una lista de las tiendas. Sin embargo, esto no lo puede utilizar en McDonald's. Yeah. So we have quite a few questions still to get through. I don't think we'll be able to get through them all today. Ruby, if you don't mind sharing that link again in the chat box for the phone number and website to IDHP, please. Tenemos muchas preguntas que nos están llegando. No vamos a poder contestarlas todas hoy, pero en el chat box se le va a dar el enlace y número de teléfono donde pueden hablar para preguntas y poder contestarles las preguntas. We'll continue for like another 5 minutes. Continuaremos como otros 5 minutos. Is that okay, Elena? Sure. So no payments for January and February. Entonces no habrá pagos para enero o febrero. You'll get payments. It'll come in April. So April's card, the amount of money loaded on your card in April will include January and February. En abril usted recibirá la tarjeta, recibirá el dinero de enero a marzo en la tarjeta que recibirá en abril. We have quite a few questions again about if it's a student individually getting their card or all together. Tenemos varias preguntas de nuevo, si cada estudiante va a recibir una tarjeta o todos en una tarjeta. Cada estudiante va a recibir su tarjeta. So each student will get their card in a white envelope. Cada estudiante lo va a recibir en un sobre blanco. Do you know if it's going to be under their name, addressed to the student or addressed to the adult? To the student, and the card will have the student's name. So va a ser el nombre del estudiante. Va a tener el nombre del alumno en el sobre. So do you know if we have questions about, is this the same as the link card or is this different? Tenemos varias preguntas si esto es algo, si es igual al beneficio del link o es totalmente diferente. It's different, but used the same way. Es diferente, pero se utiliza de la misma manera. Similar questions, how much will students receive? Is it income based? Preguntas más o menos similares, ¿cuánto va a recibir los estudiantes? ¿Y se basa esto en ingresos?
It's a fixed rate of $6.82. It has no bearing on what your income is. Es una cantidad de $6.82 por día y no tiene nada que ver con los ingresos que usted tiene. No contestó los ya tuvieron una, se usará la misma. Parece que la pregunta es si se usará la misma tarjeta. Van a recibir una tarjeta totalmente aparte. I think this question is asking if they're going to get the same or a separate card. It's a total separate card for this benefit, right? Carla, could we put the slide 6 that has like the image of what the card will look like? So, aquí en la pantalla, en la parte de abajo, muestra más o menos cómo se va a ver la tarjeta. It shows a very sample of maybe how the card will look. Yeah. What number do I call if I don't get the card? It is on the chat box, the website, and the phone number. ¿Qué número hablo si no recibo la tarjeta? Lo vamos a incluir en la opción de chat. De nuevo, el número de teléfono y en la página web para más información. Thank you, Ruby. No recibí la primera tarjeta, me pueden agregar. Este es totalmente un beneficio nuevo. I didn't receive the first card. Can you add me? This is a new benefit, correct? Correct. The cards should still be, they're being mailed right now, right, Elena? Yes, they're coming straight from the state of Illinois. So they're, So las they're tarjetas mailing- las están enviando directamente del estado y como mencionamos antes se tienen que esperar de a mediados de marzo a últimos de marzo. Some are asking about benefits being loaded. Benefits will be automatically loaded. Varios están preguntando de los beneficios que se van a depositar. Los beneficios se van a depositar automáticamente a la tarjeta cada mes. Yes. I called the number on the card from last year and it said it was disabled. Would I get a new one? We are adding the phone number in the chat box. Please call that number. That's the number that was shared with us. Por favor, el número de teléfono es el número que van a estar en el chat. Vuelvo a poner en la pantalla. Okay. So here is the number and website. Aquí está el número de teléfono y la página web. También lo van a incluir en el chat. So pregunto 3 hijos, me acaban de dar 3 tarjetas. Sí. So 3 children, so I will receive 3 cards. Yes. Correct. Eso es correcto. It looks like all the questions are very repeated, so we've tried to answer most. So please just make sure that your address is updated in the school records for your child. You should have applied to receive a free or reduced meal. If you haven't done so, visit our food and nutrition website to make sure you do. You can call also this number on the screen and that website to apply directly. And you will then automatically receive a card per child in the mail in the white envelope that you can use at any grocery store that accepts SNAP benefits. De nuevo, para resumir, si ustedes aplicaron y califican para el almuerzo gratuito a precio reducido, van a recibir el beneficio automáticamente. Solo estén seguros de que su dirección esté actualizada en el archivo de la escuela de su hijo o hija. También pueden solicitar directamente. Aquí en la pantalla está el número de teléfono y la página web donde pueden hacerlo. Y los beneficios, después le va a llegar una tarjeta en un sobre blanco para cada estudiante. Y los beneficios automáticamente se van a depositar. Pueden usarlos en cualquier tienda que acepta los beneficios de SNAP.
So this is un resumen, that's kind of a summary of this. Any questions, call this number, visit that website. We also have a website on our district page that has information. And don't forget, visit our webinars page and you will find the recording of this in case you missed the first part. También visite nuestra página web de U46Participa, por si acaso se perdieron la primera parte de la presentación y ahí pueden encontrar la grabación. Muchas gracias, que pasen buenas noches. Thank you so much. Everyone have a good night. Buenas noches. Good night.